Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él haga la obra en nuestros corazones. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la alabanza, Señor. Gracias por el gozo que es habitar juntos, Señor, en armonía. Gracias. Gracias por los planes que tienes para la congregación, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor, unidos, dispuestos a recibir de tu palabra, Señor, a recibir de tu enseñanza. Danos un corazón sensible y un corazón dispuesto para aprender, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con esta enseñanza del poder del Evangelio y hoy vamos a hablar acerca de que el Espíritu Santo da dones a los hombres. Ese es el tema. El Espíritu Santo nos da dones a cada uno de nosotros, a todos nosotros. Cuando hablamos de los dones espirituales, estamos hablando acerca de virtudes, estamos hablando acerca de regalos que el Señor nos da a todos nosotros para poder vivir la vida cristiana, pero como a Él le gusta, como Él quiere. Porque bien podemos vivir la vida cristiana como a nosotros se nos pegue la gana, ¿verdad? Como nosotros querramos. ¿Cuántas veces pasamos años y años en una congregación, estamos escuchando mensaje tras mensaje, pero realmente nuestra vida en lo interior, en lo íntimo, no ha cambiado mucho? Entonces, los dones, todo el discernimiento que viene por medio del Espíritu, las capacidades que Dios nos da, son para que vivamos la vida cristiana como Él quiere. Y grábese bien esto, mi hermano. Hay que vivir la vida cristiana como Él quiere. No como nosotros pensemos, no como nosotros entendamos, no como a nosotros nos guste o nos parezca práctico vivirlo. Es como Él quiere. Los dones espirituales nos dan la capacidad, o es la capacidad dada por Dios para vivir de acuerdo al llamado que Él nos da, de acuerdo al llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Nos ayuda a identificarlo y nos ayuda a irlo formando. Los dones espirituales son también para la edificación de la iglesia. Son para que todos nosotros crezcamos, para que todos nosotros vayamos de gloria en gloria, para que nuestro nivel espiritual o para que nuestra espiritualidad, nuestra santidad, nuestro compromiso con el Señor vaya creciendo, vaya en aumento. Y no se quede estancado por años y por años en un mismo sitio, en una vida cristiana cómoda, pudiera decirlo así, en donde no hay compromiso, voy si puedo, o cuando tenga ganas, o cuando me sienta como que Dios me va a hablar hoy. No, es una vida cristiana en donde hay compromiso, en donde hay crecimiento, en donde hay una comunión constante con el Señor. Los dones espirituales nos sirven para discernir todas estas cosas, para crecer. Cuando hablamos y decimos que Dios nos está capacitando para vivir la vida cristiana, estamos hablando de dones espirituales. ¿De qué manera nos va a capacitar el Señor si no es a través de esto? Cuando venimos a los pies del Señor, usted y yo, no sé cuánto tiempo tenga en el Señor, cuántos años o meses, o a lo mejor son muchos años y apenas hace poco acaba de nacer de nuevo y apenas hace poco acaba de entender de qué se trata la vida cristiana, y entonces el Señor comienza a hacer cambios en nuestra vida. Nos comienza a capacitar, comienza a quitar lo que no sirve y nos lo muestra claramente a todos nosotros a través del constante escuchar y la constante exposición a la palabra. Nos muestra claramente qué nos sirve y también nos muestra claramente qué sí sirve, qué sí debemos hacer, qué sí debemos imitar. Comienza a edificarnos. Comienza a depositar en cada uno de nosotros dones para que crezcamos.
Todos nosotros necesitamos dones espirituales, mis hermanos, para poder vivir la vida cristiana, repito, como a Él quiere. Imaginen nada más su vida de cristiano sin el Espíritu de Dios dentro. Imagine su vida cristiana sin la capacidad de poder discernir o sin la capacidad de poder edificar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Solamente imagine su vida cristiana de esta manera. Sería vacía, sería aburrida, sería sin sentido, no habría compromiso. El Señor Jesús se refería a los escribas y fariseos como ciegos, guías de ciegos. ¿Qué es esto? En otras palabras, eran hombres sin dones espirituales, sin la capacidad de poder discernir, sin la capacidad de poder interpretar, sin la capacidad de poder enseñar y edificar de manera correcta. Eran personas que simple y sencillamente trataban de edificar la iglesia de acuerdo a lo que ellos creían o que habían estudiado, de acuerdo a métodos humanos, que para nada son ni cerca de lo que Dios quiere para la iglesia. Dones, necesitamos estos dones. Estos escribas y fariseos no pudieron discernir que Jesús era el Mesías. No pudieron discernir que venía de parte de Dios. No pudieron discernir que era al que estaban esperando desde hace muchísimos años. Su libertador, no lo pudieron discernir porque no había el Espíritu, no había dones espirituales, no había capacidad de entender, no había capacidad de entendimiento en ellos. Por eso lo crucificaron, por eso le dieron la espalda. Cuando un cristiano se vuelve la espalda es porque el Espíritu de Dios no está ahí. Cuando un cristiano vuelve la espalda, no dice, o sea, nosotros los cristianos o nosotros no decimos, Señor, ya no te creo, no quiero estar contigo, voy a volver atrás al mundo, a la vida que tenía antes. No lo decimos así, con palabras. Pero ¿qué tal con hechos? ¿Qué tal cuando se trata de tomar una decisión? ¿Qué tal cuando se trata de resistir la tentación o resistir el pecado? Muchas veces fácilmente nos volteamos y decimos, mejor regreso atrás. Los dones espirituales, mis hermanos, nos dan la capacidad de poder pelear la buena batalla, de poder edificar la iglesia, de poder resistir las tentaciones. Nos da la capacidad de vivir la vida cristiana, repito, como a Dios le gusta. El éxito de una vida cristiana saludable depende en gran manera de todos estos dones que Dios deposita en cada uno de nosotros. Los dones espirituales, mis hermanos, nos sirven para guiarnos, nos sirven para consolarnos, nos sirven para animarnos, nos sirven para enseñar, nos ayudan en nuestro constante caminar en el Señor Jesús, para caminar rectamente delante del Señor. Nos ayuda para evitar las falsas doctrinas, que caigamos engañados por tantas doctrinas que se escuchan alrededor del mundo en la iglesia, doctrinas de prosperidad. Bueno, ¿para qué le menciono? Tantas y tantas cosas que se dicen en las iglesias, desde los púlpitos. Entonces nos ayuda para evitar las falsas doctrinas. El Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo nos ayudan a vivir en el llamado de acuerdo a lo que Dios pone o establece para cada persona. Nos ayuda a testificar, a ser heraldos, a ser testigos de lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Y no hablo solamente de palabra, no hablo solamente de ser un anunciante o una persona que se pare a predicar. Hablo también de nuestra vida, cuando hablamos sin hablar, o sea, con el ejemplo. Cuando cada uno de nosotros se comporta de la manera correcta. Cuando en vez de engañar, eres recto delante de Dios. Y todas esas cosas llaman la atención. Le dice un compañero de Ivonne y le dice, tú eres rara. Dice, ¿cómo rara? Sí, dice, tú eres una mujer rara. Pero se refiere él a que Ivonne no habla como las demás personas. No se queja como las demás personas. No
es floja en el trabajo como los demás. Sus palabras o lo que habla siempre trata de edificar. Es algo diferente de lo que están acostumbrados. Su vida está siendo de testimonio en un lugar en donde carece de espiritualidad, carece de Dios. Y le dice a este compañero, eres rara. Sigue rara, amor. Me encantas rara. Nos ayuda el Espíritu Santo, los dones espirituales nos ayudan a identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que viene de Él y lo que no es de Él. Entonces, mis hermanos, los dones espirituales nos dan las armas necesarias para poder vivir y para poder pelear la vida cristiana, para poderla vivir de la manera adecuada, correcta, delante de Dios, con frutos dignos de arrepentimiento, frutos que se notan, frutos que son agradables para las demás personas que ven nuestra vida, a todas aquellas personas que nos rodean. Un ejemplo sencillo y muy ilustrativo. Imagine un soldado que va a la guerra y no está equipado adecuadamente. Un soldado que no va a la guerra, que va a la guerra y no está equipado de la manera correcta, simplemente con su ropa, depende mucho del éxito de su misión. Depende qué tan equipado esté este soldado, es el porcentaje de éxito que va a tener en la misión que se le asigne. Cifras económicas según el Internet. El costo anual del equipamiento, del mantenimiento de un solo soldado de infantería ligera de los Estados Unidos tiene un costo de $138,300. El costo anual de mantener todo su equipo, todo lo que porta un soldado, dice aquí, de infantería ligera. O sea que hay otros más caros. Hay otras cosas que se le pueden equipar a un soldado y todavía sube mucho más el costo. En el año 2024, el año pasado, Estados Unidos aprobó un presupuesto militar de $886 mil millones con propósitos militares. ¿Por qué cree que los Estados Unidos es la potencia en cuanto a fuerza de ataque más poderosa del mundo? Están bien equipados, no escatiman. Cuando mandan a un soldado a la guerra, lo capacitan a tal manera y lo equipan de tal manera para que tenga éxito, para que no regrese con las manos vacías, para que no falle, para que no caiga muerto. Y estos presupuestos son al año, solamente al año. Cada año se gastan estas cifras, este país gasta estas cifras para mantener la posición que tiene a nivel mundial. Mis hermanos, nosotros somos soldados del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Cuántos son soldados del Señor Jesús? Pregunta, ¿qué tan equipado estás? Y contéstate solito ahí en tu corazón. ¿Qué tan equipado estás? ¿Cuánto inviertes personalmente en equiparte como un soldado del Señor Jesucristo? Cada uno, ¿cuánto invierte? ¿Cuánto inviertes en estudio? ¿Cuánto inviertes en obediencia? ¿Cuánto inviertes en santidad? ¿Cuánto inviertes en compromiso para obedecer lo que ya sabes que tienes que obedecer? ¿Cuánto tiempo inviertes o cuánto cedes de tu voluntad a la formación de tu carácter? Pregunto de nuevo, ¿qué tan equipado estás como un soldado de Jesucristo que somos tú y yo? Y lleves esa pregunta, mi hermano, y analícela.
y contestes en casa verdaderamente y veas al espejo y dígase, ¿qué tan equipado estoy para pelear la buena batalla de la fe? Soy como este ejército de los Estados Unidos que está totalmente equipado, listo para la batalla. O somos personas con una resorterita o con una pistolita o con un pequeño rifle con 3 balas para pelear la batalla de la fe. Dependiendo de qué tan equipado esté ustedes, el éxito de sus misiones, el éxito de sus batallas, el éxito de sus tentaciones, depende de qué tan equipado estés. Dependerá, en eso dependerá si ganas o no ganas. Así de sencillo. Hace muchos años, no sé si ustedes sepan, ahorita me vino a la mente, estaba yo chico, tenía yo creo unos 12, 13 años y estábamos en la plática de los grandes y había habido un atentado en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, donde mataron a un cardenal de la Iglesia Católica. Y de los que estaban ahí platicando de eso, había una persona que trabajaba de policía o algo tenía que ver. Y dijo él, nosotros recibimos el informe de que algo había pasado y fuimos, arrancamos hacia el aeropuerto. Pero a la mitad nos dijeron, no vayan, regrésense, porque los delincuentes tienen mucho más capacidad de fuego que ustedes, la policía. O sea, no van a ganar, ni los volteen a ver. No estaban capacitados para una pelea cuerpo a cuerpo, porque las armas de unos eran mucho más deficientes que las del otro. A veces las armas del enemigo son mucho más poderosas y mucho más fuertes en nuestra vida que las armas que nosotros tenemos para pelear contra de él. Entonces, mis hermanos, en verdad, con todo mi corazón se lo digo, capacítese. ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para qué trabaja la iglesia? ¿Para qué estamos dando las clases que damos? Para que esté listo, para que deje la resortera y se saque su riflote. Para que esté listo para pelear, para que cuando venga la tentación gane. Para que cuando venga esa respuesta que nosotros tenemos que dar como guerreros, como pertenecientes al ejército del Señor, podamos dar una respuesta positiva, podamos ganar esa batalla. Capacítese, mi hermano. Entonces, dependiendo qué tan equipados estemos, va a ser el éxito que tendremos en nuestras batallas. Acompáñenme por favor a Efesios 4:7. ¿Ya está ahí? Efesios 4:7 en la Reina Valera dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. El contexto de esto que estábamos leyendo en Efesios 4 nos está hablando de la unidad de la iglesia o la unidad en el espíritu que debe de habitar en medio de la congregación. El verso 7 de esta porción de la escritura nos habla de la diversidad de dones que el Señor otorga a la iglesia. La diversidad de los dones que el Señor te da a ti y que me da a mí, para que funcionemos, para que la iglesia exista, para que la iglesia funcione correctamente, para que nosotros funcionemos de manera correcta con los dones que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros. Dice, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que el Señor nos da a cada quien el don que Él quiere. El don que Él quiere. En lo que Él te quiera usar, mi hermano. A veces nosotros queremos esto o queremos aquello, pero a veces no funcionamos bien en las cosas que nosotros queremos. A veces funcionamos bien en otro lado. A veces los panderistas hacen audiciones y ya cuando las ves danzar, dices, no, esta hermana tiene 2 pies izquierdos, no.
No puede. Pero esa misma hermana tiene una voz muy bonita y entonces funciona en otro lado. O tiene un don de servicio muy bonito y funciona en otro lado. Tiene una sensibilidad muy especial para la oración. Funciona cada uno o cada persona en el área en donde tiene que funcionar. Porque el Señor así lo decide. Porque el Señor así lo da. Porque el Señor así lo pone en nuestro corazón. A cada uno le da conforme a lo que Él quiere. Los dones espirituales, mis hermanos, no son méritos personales, son de Dios. Dios los reparte. Dios te los da y te da la facultad y te da la capacidad de que los vayas desarrollando. No son de nosotros, son de Él. El no identificar o no reconocer que los dones espirituales provienen de Dios puede resultar en un problema en nosotros, puede resultar en un problema en nuestras vidas. Aquí tengo dos cosas, dos problemas que pueden resultar si nosotros no identificamos o no reconocemos que todo lo que proviene de Dios es de Él, no es mérito personal. Puede ser que nosotros sobreestimemos o nos sobreestimemos y nos sintamos súper especiales, elegidos por el don tan sobresaliente que podamos tener. Imagínese que usted tiene un don o el Señor le concede un don de sanidad. Imagínese que ora por los enfermos y sanan. Se imagina lo llamativo, lo popular que sería o toda la relevancia que tendría un don de ese tipo. Que usted pudiera orar por los enfermos y se sanaran, como el Señor lo hacía, como los apóstoles lo hicieron en su tiempo, que oraban por el paralítico y el paralítico se levantaba y todo mundo se maravillaba. Hay dones que son mucho más vistosos que otros. O también está el lado contrario, si nosotros no reconocemos que el don que tenemos proviene de Dios, y no es un don que sea tan popular, podemos sentir incluso que nuestro don es de baja categoría o es un don inferior. Podemos caer en el hecho de subestimar lo que Dios nos dio, porque vemos una cosa que es mucho más grande a la cosa que yo pueda tener. A muchos no les gusta nada más el servir, en donde nadie se ve, en donde nadie se da cuenta. Pero el Señor lo puso, el Señor lo dio y es tan importante como el otro. Cuando una persona entiende que los dones son dados por Dios y no es por la capacidad personal, piensa de sí con cordura, está bien ubicado, no se siente la última Coca-Cola del desierto en la iglesia. Está bien ubicado porque sabe que su don es dado por Dios y es para el beneficio de la iglesia. Sabe que Él no tiene una mayor relevancia que otra persona que no tiene un don que quizás no es tan atractivo. Porque todos quieren cantar. Porque son llamativos. Porque todos quieren predicar la palabra. Porque son llamativos. Porque se ven, porque voy a salir en YouTube. Y los dones en los cuales muchos de nosotros, y me incluyo porque los hice muchos años, no se veían, a veces los subestimamos y pensamos que no son tan populares. Ninguno de los dones tiene mayor relevancia uno que otro. Todos los dones sirven para lo mismo. Son para edificarnos, son para llevarnos a una posición mejor en nuestra espiritualidad, para una santidad mejor, para entender mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros. Para eso son. Cuando una persona entiende que los dones espirituales son dados por Dios, los usa en favor de la iglesia. Los usa para edificar la iglesia. No se promueve a sí mismo o se beneficia a sí mismo, sino que los usa sin medida o sin reserva para las personas.
para orar por este, para orar por aquel, para dar, para escuchar, para edificar, para pasar el tiempo hablando, escuchando, conversando con cualquier otra persona. Los usa para edificar el cuerpo de Cristo. Cualquiera pudiera ser seducido para no usar los dones o muchos dones que son atractivos puede ser seducido para usarlos de mala manera. Sin lugar a dudas hay dones que son muy populares o son muy atractivos, que llaman bastante la atención. Sí, solamente imagínense a los apóstoles en el tiempo en que ellos estaban orando por los enfermos, y dice ahí, narran los hechos, que ellos oraban, que imponían manos y los enfermos sanaban, la gente se convertía, la gente creía, y era muy vistoso, y más de alguno pudiera desviarse por la popularidad, por la influencia, por tantas cosas que te pueden dar o que pueden venir por la manifestación de los dones de manera fluida. Cualquiera puede ser seducido y tenemos que tener cuidado. Todos en la iglesia, no nomás pastores y ministros, sino todos en la iglesia tenemos que tener cuidado de esto. En Hechos 8 se nos narra de un tal Simón, no sé si se acuerda. Esta persona, al ver los dones espirituales que fluían con poder a través de la vida de los apóstoles, y note que los apóstoles lo usaban para edificar la iglesia. Sin embargo, Simón, al verlos, intentó comprarlos. Eran atractivos, podía sacar dinero. Inmediatamente pensó en todo lo que podía adquirir y lo que podía ganar si tenía toda esta capacidad, todos estos dones espirituales. Cuando él intenta comprar por dinero los dones que solamente el Espíritu de Dios nos da, el apóstol Pedro le responde esto a una persona, le responde esto a una persona que quería usar los dones de manera inadecuada. Por eso digo, tenemos que tener cuidado. Cualquiera de nosotros pudiera convertirse en un Simón. Tener cuidado. En Hechos 8:20, esta es la respuesta que le da Pedro. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Fíjense el tono, la fuerza con la que da Pedro esta respuesta a aquella persona que estaba intentando usar los dones de manera inadecuada. ¿Sí? Para su beneficio le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es una reprensión bastante fuerte. Una reprensión bastante, ¿cómo decirlo? Pues enojado, con cierto celo de parte de Dios por querer mal usar los dones espirituales. Como decía, Simón buscaba un beneficio personal. Pero aparte del beneficio personal, nosotros pudiéramos pensar, o pudiera haber, una persona como nosotros, si llegara a caer en este tipo de cosas, aparte de ese beneficio económico que es muy fácil de manejarlo, podemos también buscar fama, podemos buscar también reconocimiento, también podemos buscar un ego, de sentirme que yo soy el que puedo hacer las cosas. También podemos buscar como ganancia el poder. Todas estas cosas vienen como ganancia cuando se usan mal los dones. Podemos buscar también como ganancia influencia en las demás personas. Ayer veíamos una serie en la televisión en donde cierto predicador de cierta iglesia que no vivía para nada lo que predicaba, él alzaba su voz y como tenía cierta reputación, cierto reconocimiento, la gente lo escuchaba y lo manejaba para tener influencia y tener ganancia y un beneficio personal. Y usaba los dones o usaba las capacidades que tenía como
para poder hablar. Ojo, mis hermanos, hay que tener cuidado, porque ninguno de nosotros está exento de poder caer en una situación de este tipo. Cuidado. Sigue diciendo Hechos 8:21. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Le sigue diciendo a Simón, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Algo grave que también podemos analizar es precisamente esto. Cuando una persona no usa los dones de manera adecuada dentro de la iglesia, es porque no tiene un corazón recto, tiene un corazón perverso delante de Dios. Y le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Una persona entonces que cae en este tipo de situación trae problemas graves, trae problemas difíciles de resolver. Entonces hay que tener cuidado y tener mucho ojo, prestar mucha atención cuando el Señor deposite dones en nuestras vidas, cuando el Señor deposite dones en nosotros y que verdaderamente los podamos usar para la edificación de la iglesia. Los dones espirituales los da el Señor para vivir bien, para vivir la vida cristiana práctica de manera correcta, para la edificación de la iglesia. No es para sentirnos especiales, no es para sentirnos privilegiados o para pensar que el Señor tiene un favor con nosotros y que sin nosotros la iglesia no puede subsistir. Pablo se vio en la necesidad de contestar una serie de preguntas a la iglesia de Corintio, ¿sí? en las cuales tenían, entre muchas preguntas, estaba también esta, acerca de los dones. Primera de Corintios, acompáñenme ahí. Primera de Corintios 12, versículo 1. Yo le voy a leer la Biblia de las Américas. Dice ahí el título, los dones espirituales. Primera de Corintios 12, 1 dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Pablo entonces comienza a dar respuesta a esta serie de preguntas, o en este caso estaba comenzando a dar una contestación a la pregunta que le hicieron acerca de los dones espirituales. Tenían diferentes dudas, y si usted lee más atrás, comienza Pablo en su carta diciendo, de acuerdo a lo que me preguntaste de esto y de acuerdo a lo que me preguntaste de aquello. O sea, específicamente habla de esta manera. Y aquí dice, en cuanto a los dones espirituales, está haciendo referencia a la pregunta que le habían hecho los mismos corintios por medio de una carta que mandaron a Pablo. La respuesta estaba dirigida a toda la congregación, a todos ellos. No solamente a los que dirigían la iglesia, no solamente a pastores, líderes o maestros, estaba dirigida a toda la iglesia. Les dijo, no quiero hermanos. Y en la palabra hermanos incluye a todos. Te incluye a ti, me incluye a mí. Los dones espirituales, mis hermanos, son para todos nosotros. Para cada uno. Para que viva de acuerdo a lo que Dios ha diseñado para ti. Para que lo entiendas, para que lo disciernas, para que vivas de esa manera toda tu vida cristiana. No quiero, hermanos, que seáis ignorantes, les dice, a hombres y mujeres por igual. ¿En dónde deben de fluir los dones espirituales si no es en la iglesia, mis hermanos? O con los de la iglesia y de aquí para afuera. De aquí para con el vecino, para con la vecina, para el esposo que no es convertido, para la esposa que no es convertida, para los hijos que no son convertidos. De aquí para afuera. Primero tú, primero nosotros. Los dones espirituales entonces son para edificarnos, son para nosotros. Y los está hablando y está diciendo a todos. Tú y yo, repito, estamos incluidos en
en esta expresión. Les dijo, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Pablo está usando esta palabra, ignorante o ignorar, y no se refiere o no la está diciendo en un sentido ofensivo, en un sentido peyorativo. O sea, no está tratando de herir ni de hacerte sentir mal o de hacernos sentir mal al decir ignorantes. Pablo está usando esta palabra y lleva este sentido de cuando no conocemos o no percibimos todo. No tenemos el conocimiento completo. A eso se está refiriendo cuando dice que no quiere que seamos ignorantes. O sea, quiero que tengas el conocimiento completo con lo referente a los dones espirituales. Eso es lo que les estaba diciendo con esta expresión. Pablo quería que la iglesia fluyera precisamente y entendiera cómo fluir y cómo trabajar dentro de la congregación con lo que Dios nos da, de la manera en la que Dios nos capacita. Cuando nosotros, mis hermanos, no sabemos algo o cuando no tenemos el conocimiento completo de algo, ¿qué haces? ¿Preguntas? Cuando no conocemos las cosas, ¿preguntamos? ¿O eres de los que dice, como muchas veces yo caigo en esto, no, espérame, yo sé cómo hacerlo, referente a algún trabajo o algún algo? Últimamente ya dice, bueno, déjame checo en el YouTube. Empecé a poner un tile en la casa. Me dice Ivonne, ¿ya lo has hecho? Le digo, no. Pero déjale pregunto a YouTube. Ahí me van a decir, ahí me van a explicar. Pude haberlo hecho yo y me hubiera quedado bien chueco, pero pregunté. Cuando nosotros no sabemos, mis hermanos, ¿qué hacemos? Preguntamos. Qué importante es preguntar. Qué importante es, mis hermanos, aprender a preguntar. Si no sabemos algo, pregunta. Para eso Dios ha dado dones a los hombres. Lo que no tiene uno, lo tiene el otro. Para podernos edificar los unos a los otros dentro de la congregación. Si no sabes algo, pregunta, quítate la vergüenza, pregunta. O quítate el orgullo y pregunta. No querramos resolver nosotros todo con nuestro propio entendimiento, cuando muchas veces no entendemos, somos ignorantes en muchas cosas. O sea, no tenemos todo el conocimiento completo como para podernos aventurar y ir la vida cristiana viviéndola sin consultar al Señor. ¿Cuántos aquí lo saben todo? Yo creo que ninguno de nosotros lo sabe todo y en alguna ocasión hemos preguntado para poder entender, para poder saber, para saber cómo reaccionar. La otra vez me hablaba un amigo y me decía, necesito tomar una decisión y te quiero preguntar algo, y mis piernitas comenzaron a temblar. ¿Por qué? Porque me dice, quiero recibir un consejo sabio, y yo, chin. Me puse nervioso. No sabía qué iba a preguntar y ya estaba temblando. Decía, ¿qué le voy a decir? ¿De dónde voy a aconsejar? Porque la respuesta, la pregunta fue, quiero un consejo sabio. No es, ¿tú qué piensas? Entonces, quiero un consejo sabio y yo sinceramente se lo digo, mi hermano, me pongo a temblar. ¿Por qué? Porque tengo que dar un consejo sabio, que es lo que me están pidiendo. ¿Cómo voy a dar yo un consejo sabio si no entiendo, si no discierno, si no estudio, si no paso tiempo con el Señor?
¿Cuántos preguntan cuando tienen alguna duda? Muchos de nosotros podemos preguntar muchas cosas a través de nuestra vida. Ay, se me está yendo el tiempo, ya ves, es tu culpa, amor. Voy a la mitad. ¿Cuántos hemos preguntado o preguntamos tantas cosas en nuestra vida? Yo creo que todos. Ahora la pregunta o la pregunta consiguiente es, ¿cuántos de nosotros ponemos en práctica los consejos que nos dan? Ahí está la diferencia y ahí es donde está el asunto. Podemos preguntar y podemos decir y pedir opiniones, pero cuando se trata de ponerlos en práctica, ¿qué hacemos? A mí me preguntan, te quiero dar un consejo sabio. Yo trato de ir a la Biblia, Señor, ayúdame para aconsejar esto. Y doy un consejo de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces la respuesta es, pues hago ¿acaso al consejo de lo que la Biblia dice? ¿De qué nos sirve, mis hermanos, hacer 1000 preguntas si vamos a hacer lo que nosotros querramos al final? ¿De qué nos sirve entonces preguntar y preguntar si no tenemos la intención de obedecer? Saben, mis hermanos, hay personas que preguntan y que piden consejo, pero no lo siguen. Se les da el consejo de acuerdo a lo que dice la palabra, pero no lo acatan, no lo practican. Muchas veces se van estas personas buscando consejeros y consejeros, uno y otro, a ver quién les dice algo que les guste o que les agrade. Y esto es peligroso porque cuando van con consejeros que, bueno, están estudiados de acuerdo a lo que la palabra dice, bueno, el consejo va a ser el mismo, va a coincidir con lo que te dijo uno o el otro. Porque están alineados a lo que la Biblia dice y el consejo va a ser el mismo. Pero ¿qué tal si llega con una persona que no tiene nada que ver con el cristianismo? Una persona que no le interesan las verdades espirituales. Ese consejo va a ser errado. A lo mejor va a ser el que nos va a gustar más. Porque va a saciar lo que nosotros queremos escuchar. Pero aquí lo peligroso es que te va a alejar completamente del propósito divino que Dios tiene para ti. Ese consejo no va a estar fundamentado en la palabra. Entonces, qué bueno es buscar un consejo espiritual. Qué bueno es preguntar cuando tenemos dudas. Pero qué maravilloso sería que pudiéramos ponerlo en práctica. Poner en práctica aquel consejo que nosotros vemos que una persona que tiene los frutos o que manifiesta frutos dignos de arrepentimiento me está dando. Si quieres escuchar algo conforme a lo que tú quieres escuchar, pues bueno, busca a una persona que nada tenga que ver con la Biblia. Una persona que que tenga que ver con el compromiso con Dios. Y entonces vas a escuchar lo que quieres escuchar. Los consejos de la palabra son difíciles de discernir, de digerir. Son fáciles de discernir, pero son difíciles de digerir, difíciles de aplicar. Porque conlleva un esfuerzo, conlleva el hacer nuestro corazón a un lado. Y aplicarlo a nuestras vidas. Bueno, vamos a seguir leyendo porque ya se me fue el tiempo. Primera de Corintios, entonces, 12, vamos al versículo 2. Dice, sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos del mundo. En la palabra de Dios para todos dice de esta manera, recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. Se dejaban influir y se guiaban por ídolos mudos. Es decir, no había una vida espiritual, mucho menos había dones espirituales en los creyentes. Se dejaban ir por las corrientes del mundo, por lo que decían de aquí para allá, por lo que decía la tradición tradicional. Por nuestras costumbres, a esa manera nos regíamos y de esa manera nos gobernábamos. Antes hacíamos lo que queríamos, vivíamos la vida sin tomar en cuenta a Dios, sin temor de las consecuencias.
practicábamos lo poquito que conocíamos de Dios, pero generalmente todas estas cosas eran pensamientos o eran corrientes humanas o eran cosas que no entendíamos bien porque no había un discernimiento espiritual, no había dones que fluían en nosotros. Pero ahora es diferente, mis hermanos. Ahora tú y yo entendemos. Yo creo que todos aquí entienden lo que tienen que hacer y lo que tienen que escuchar. Saben que si quieren un consejo bíblico, tienen que ir a una persona que tiene frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cierto o no es cierto? Eso no es ajeno de nadie. Ahora tenemos entendimiento, ahora es diferente. Ya no vamos con la corriente del mundo, sino ahora hay inteligencia, capacidad dada por Dios, dones espirituales que tú y yo tenemos. El 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice que Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu. Vuelvo a leer palabra de Dios para todos. Dice, les digo que nadie que habla por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el mismo Espíritu. Pablo cierra esta entrada que está dando a la explicación de los dones espirituales, confirmando con esta expresión que el Espíritu Santo da claridad a nuestra mente. El Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento. El Espíritu Santo es el que trae luz a nuestras vidas para poder identificar lo que ahora identificas, lo que ahora conoces y lo que ahora entiendes. Una persona que es espiritual es incapaz de echarle la culpa a Dios por las cosas que está viviendo. Ojo, una persona que es espiritual es incapaz de echarle la culpa a Dios por las cosas que vive. Porque el Espíritu le habla y porque el Espíritu le dice por qué está viviendo las cosas. A su vez, a su vez puede expresar por ese mismo Espíritu de Dios que tiene en su vida que Dios tiene control de todo. Dios da claridad. El Espíritu del Señor se mueve y entra y gobierna y te da claridad de las cosas que estás viviendo y por qué las estás viviendo. Una cosa es que a veces no lo queramos ver o no lo queramos entender. Muchas veces hay consecuencias que nosotros vivimos por la actitud y por las cosas que hemos hecho durante tantos años. Hay que saber identificar qué es lo de Dios y qué son consecuencias. Las consecuencias hay que vivirlas, hay que superarlas, hay que pasarlas. Es así, mis hermanos. El Espíritu Santo, los dones espirituales, nos dan la capacidad para pasar todas estas cosas. Hay una gran diversidad de dones. Todos y cada uno de estos dones provienen de Dios. Todos. Vamos a seguir leyendo. 1 Corintios 12:4. La Biblia de las Américas dice, diversidad es el título que tiene, diversidad y unidad de los dones. 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero es el Espíritu, dice aquí, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo Dios y el que hace todas las cosas en todos. Aquí podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo operando de manera perfecta en la manifestación de los dones espirituales en todos nosotros, mis hermanos. En cada uno de nosotros. Y esto es increíble. Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en tu favor, obrando en tu beneficio, en mi beneficio. No me digas que no es increíble, que no somos privilegiados por este hecho. Escuchaba un video de a una persona que le hicieron esta pregunta, una persona que había estudiado muchas religiones o las más importantes, y le preguntaron, el entrevistador le decía que cuál era la religión que más le había impresionado o cuál le gustaba más.
Y esta persona contestó que estaba impresionado del cristianismo, porque es la única religión en donde te explica que Dios, o sea, el todopoderoso, el grande, el omnipotente, ese Dios al cual tú crees y el que yo creo, vive dentro de ti. Dice él, es impresionante que ese Dios al cual confiesan ellos, viva dentro de ellos. No lo puedo entender, expresaba él, y eso me maravilla. ¿Cómo un Dios tan grande puede vivir en el ser humano? Pues miren, yendo más allá todavía de lo que esta persona decía, tenemos al único Dios, al verdadero, al que creó los cielos y la tierra, viviendo dentro de nosotros y que además obra en tu favor. Te capacita, te ayuda a vivir, hace cambios en tu vida, te trata, en ocasiones te da tus nalgadas porque las ocupamos, pero en otras ocasiones te apapacha y te consuela. Ese Dios al cual tan impresionante obra dentro de nosotros, pero también a favor de nosotros. Aquí pudiéramos parar, pero espérenme. Alguien pudiera decir, si yo soy parte de ese Dios todopoderoso, si es verdad que el Señor, ese Señor tan grande habita en mí y que obra por medio de su Espíritu Santo y por medio de los dones, está obrando en favor de mí, ¿por qué entonces estoy tan mal? ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué no puedo hacer cambios? ¿Por qué tengo que vivir estas cosas? A veces somos tan desobedientes, mis hermanos. No es por Dios. Dios nos lo ha mostrado por años. Dios te ha dicho qué hacer y qué no hacer. Por eso decía hace rato, a veces son consecuencias de nuestras acciones. A veces son consecuencias de lo que decidimos, las cosas que vivimos. No es de Dios. Dios lo podemos ver de manera clara que Él obra, que está dentro de nosotros y obra en favor tuyo y mío. Entonces aquí, ¿quién está fallando? ¿Dios o el hombre? Es claro, ¿no? Estamos fallando nosotros porque no atinamos al consejo, porque no obedecemos el consejo, porque hacemos lo que nosotros queremos. Mis hermanos, hay ocasiones, que repito, que son consecuencias, las cosas que vivimos son consecuencias, pero bueno, el Señor nos da la capacidad de poder entender y salir de todas estas situaciones y de no volverlas a repetir. Ahora, pues hay que enfrentar y hay que hacer, hay que enfrentar y hay que salir adelante. ¿Cómo? ¿Con el consejo de Panchito, el de la tienda? ¿O con un consejo bíblico? ¿O con un consejo de una persona? ¿Con una vida espiritual palpable? ¿Con el consejo de la palabra? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿En dónde vas a buscar ese consejo? Vamos a seguir. Dice el 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. A cada uno de nosotros, Dios nos da dones para el bien de toda la congregación. No es para un bien personal, aunque tenemos un bien personal cuando aplicamos o cuando esos dones fluyen en medio de nosotros. Pero la aplicación dice aquí, a cada uno se le es dada para el beneficio de todos, para el bien común, para la edificación de la iglesia. Y note esto, a cada uno. Otra vez vemos esta repartir de parte de Dios los dones sobre todas las personas. Se cree a veces erróneamente que el pastor, que los líderes, que los diáconos de la congregación son exclusivos y ellos tienen los dones. No, son para todos y todos los tenemos. En ocasiones se piensa erróneamente de esta manera, pero no es así. Los dones son para ti, son para mí. Y para que tú y yo nos edifiquemos, para que platiquemos,
Para todas las reuniones que hacemos, ¿para qué son? El anuncio que les di la semana pasada, que les decía, ya no tenemos que correr a acomodar el santuario, ahora ya está aquí acomodado, tiene tiempo, tiene 10 minutos para platicar, platique. ¿Para qué? Para que estos dones fluyan y podamos edificarnos unos a otros en medio de la congregación. Sigue diciendo, manifestaciones de los dones, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. Una gran variedad de dones en las cuales nosotros tenemos, en las cuales nosotros podemos anhelar, podemos desear y podemos pedirle al Señor que nos llene de estos dones. Dice, pues a uno les dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, es decir, el Señor dando todos estos dones, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a cada uno dones diferentes o muchos dones, fluyendo varios dones en medio de nosotros, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, a otro interpretación de las lenguas. Dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. No está excluido ninguno, ni los de acá tampoco, ni los de arriba, ni los de las cámaras, ni yo, ni los niños. Todos nosotros estamos incluidos en esta distribución de dones espirituales de parte de Dios para la iglesia. Dones para edificarnos, mis hermanos, para que fluyan de manera libre entre nosotros. Quizás digas, yo no tengo dones, pues pídelos. Pídeselos a Dios. Ponte de rodillas y dile, Señor, úsame. Lléname con tu espíritu. Capacítame, Señor, para ser usado en la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 27, acompáñenme hasta allá. Dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de Él. Todos. Dice, y en la iglesia Dios ha designado por la voluntad de Él, por como Él quiso, como a Él quiso repartirlo sobre cada uno de nosotros. Dice, primeramente apóstoles, bueno, estos ya no hay, aunque no se hacen llamar apóstoles. Los apóstoles nada más son los que conocemos que vienen en la palabra. Aunque hay unos que tienen un trabajo que hacen ya como apostolados, que hay muchas iglesias que tienen a su cargo, pero no se hacen llamar apóstoles. Hay unos que sí, pero bueno. Primeramente dice apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Luego milagros, dice, después dones de sanidad, administraciones. Bueno, es que como está en otra versión y me lo sé, me revuelvo. Dice, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Ok, diversas clases de lenguas. Dice, ¿acaso todos son apóstoles? No. ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso todos hablan en lenguas o interpretan todos? No, cada uno de acuerdo a lo que Dios le dio. Cada uno de acuerdo a lo que Dios quiso. Cada uno de acuerdo a ese compromiso que tiene con el Señor. Y ha desarrollado estos dones en su vida personal.
Dice el 31, mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Desear los mejores dones. Y no está hablando, digo, pues entonces voy a seleccionarlos. No, pues está hablando de buscar que el Señor llene a la iglesia con los dones espirituales. Así que mi hermano, para finalizar ya, ¿cuántos quieren de estos dones espirituales? ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios fluya en medio de ustedes, en medio de su casa, en medio de la familia, en medio de sus hijos, en medio del trabajo, en medio de la iglesia? Como decía hace rato, de aquí para afuera. Todos aquellos que quieran estos dones espirituales, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque vives en nosotros y nos ayudas a vivir. Porque nos capacitas, porque nos enseñas y nos muestras todas las cosas, Señor, que debemos de hacer. Gracias. Gracias porque te mueves en medio, Señor, de nosotros. Porque sigues ministrando, porque sigues enseñando a través de tu Espíritu Santo, Señor. Sigues dando dones a los hombres para edificar la iglesia, Señor. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo, somos soldados tuyos, Señor. Queremos ser capaces de poder resistir la tentación, capaces de poder llevar nuestra casa en armonía, capaz de poder llevar, Señor, nuestra vida espiritual a otro nivel mucho más elevado, con un compromiso inquebrantable contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Queremos ser, Señor, hacedores. Queremos ser, Señor, heraldos. Queremos, Señor, que tus dones espirituales fluyan a través de nosotros para edificar la congregación. Oh, Señor, nos hace falta tanto compromiso, nos hace falta tanto, Señor, pero queremos hacerlo. Queremos dedicarnos a ti, Señor, en cuerpo y alma. Queremos dedicar nuestra vida a tu servicio, ahora que te conocemos, ahora que podemos entender lo que tú tienes para nosotros, lo que tú eres para nosotros, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, en esta semana, en estos días, a resistir, a ir fortaleciendo, a ir siendo una mejor persona, a ir cambiando la manera de pensar y de ser que yo tengo, Señor. Ayúdame con esas tentaciones, Señor, que tengo, a superarlas, a llevarlas. Enséñame a pelear la buena batalla. Capacítame, Señor, para poder pelear dignamente, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, para que tú obres y tú hagas conforme a lo que tú quieras hacer conmigo, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, tenemos mucho que hacer, mucha tarea. Tenemos muchas decisiones que tomar y muchas cosas que cambiar. Así que le invito a que lo haga y que poco a poco vaya cambiando la vida natural por una vida espiritual. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos entonces el martes. Aquí lo esperamos. Sé que es pesado, sé que es difícil, pero haga un esfuerzo. Créame que el Señor lo va a edificar. En martes también. El Señor edifica todos los días, no nomás el domingo, también el martes. El Señor le bendiga. Que coma rico. Nos vemos la próxima.